Los animales se comen a las plantas, pero lo que vamos a ver hoy es todo lo contrario, las plantas que se comen a los animales o a los insectos en este caso. Los llevamos a conocer el mundo secreto de las plantas carnívoras. Hoy en Más que Noticias los llevaremos a conocer uno de los grupos vegetales más particulares de nuestro planeta. Se trata de las plantas carnívoras. Los animales no se las comen. Ellas se comen a los animales. Hablamos de las plantas carnívoras. Estas son plantas que obtienen la mayoría de sus necesidades nutricionales mediante la captura y el consumo de animales, normalmente insectos. Estas plantas crecen generalmente en lugares donde el suelo es muy pobre, en especial en nitrógeno, como las tierras ácidas y pantanosas. Esas son plantas que viven en ambientes húmedos, pero que a la vez no tienen nitrógeno en el suelo. Entonces ellas tienen mecanismos de diversas formas, por ejemplo una que tiene unos pelitos como una mano en las hojas, digamos, y entonces esos pelillos, cuando una mosca, un zancudo o algo llega ahí, se empiezan a cerrar así, y ella se cierra toda y luego secreta unas sustancias que digieren el esqueleto del insecto y se lo chupan. Un mecanismo adicional funciona como una trampa de agua. Las plantas carnívoras utilizan diferentes mecanismos para poder atrapar a sus presas. Por ejemplo, tienen hojas modificadas que funcionan como trampas donde ingresan las moscas y perecen en túneles mucho más pequeños al final de las hojas. La pobreza de los suelos donde viven ha hecho que a través de miles de años de evolución se hayan adaptado a alimentarse de animales. El instrumento que usan para atrapar los insectos no es la flor, sino más bien una hoja, ya que, de lo contrario, se estarían comiendo a su propio polinizador. Un toque a los sensores de la planta es todo lo que toma. La planta succiona al animal como una aspiradora. Jugos digestivos disuelven la presa y le dan a la planta los minerales que requiere. Existen más de 600 especies de plantas carnívoras en el mundo y también las conseguimos en nuestro país. Estos viven en ambientes húmedos, entonces si vamos al Cerro de la Muerte, por ejemplo, en las turberas, lo que llamamos turberas, que son sitios donde son mucha materia orgánica que uno siente que se hunde, pero que no se hunde, ¿verdad? Pero sí son muy húmedos. Ahí ellas están, hay dos especies en Costa Rica chiquiticas que uno las encuentra mezcladas ahí, en todo lo que es el Cerro de la Muerte, desde el Cerro de la Muerte hasta lo que es el Empalme, ahí, todos esos lugares. Las impresionantes características de estas plantas motivan a los científicos a seguir estudiándolas. Es en el Jardín Botánico Wilson de la Organización de Estudios Tropicales en San Vito de Cotobruz donde se desarrolla un novedoso proyecto para utilizar estas plantas para mejorar nuestra relación con el planeta. Vamos a tratar de hacer una laguna donde tengamos plantas acuáticas y en ese lugar vamos a poner este tipo de plantas junto con otras que no tenemos todavía adquiridas pero que ya las tenemos vistas para limpiar el agua. Vamos a utilizar, hacer una poza grande, se va a nutrir con aguas grises, las aguas de los lavatorios y del baño, y de ahí las plantas la filtran el agua, la limpian y la descarga hacia el ambiente va a ser más limpia por lo menos. Entonces esa es la idea que tenemos. Con eso vamos a usar estas especies que ya tenemos más otras que tenemos que conseguir. Las plantas carnívoras solo consumen insectos pequeños. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu... Y a diferencia de lo que las películas han mostrado, son inofensivas al ser humano. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai.
Es que de verdad que sí, las vemos en las películas y siempre aparecen como las malas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas Aquí ya tardes. disfrutando un poco de la Navidad y este espíritu Pues sí, navideño. Ya, que- del ambiente, ¿verdad? Y por supuesto de informaciones tan interesantes como estas, porque uno se pregunta, Ginés, si llega a existir una planta de esas tan grandes que podría hacernos daño a nosotros, los seres humanos. Bueno, ese es el primer mito que hay que tratar de eliminar del consciente colectivo, ¿verdad? Las plantas carnívoras no son dañinas para los seres humanos y no imponen ningún riesgo. Inclusive son coleccionables, por muchas personas las utilizan para tenerlas en sus casas y etcétera. Ellas solamente se alimentan de presas muy pequeñas. Estamos hablando de insectos y zancudos o algunos insectos relativamente pequeños. Cuando vemos alguna planta grande, no va a imponer ningún riesgo para un ser humano. Entonces, Todas por lo general son así pequeñitas como para comerse un insecto, no existen. no existen grandes, Grandes. digamos, ellas desarrollan, digamos, la planta puede desarrollarse grande, digamos, puede ser una planta así, pero sus hojas o sus mecanismos para atrapar a los insectos van a ser relativamente pequeños. Entonces no es como que vamos a tener una cosa así enorme Claro. que nos va a comer, sino que tenemos hojas pequeñas que son las que capturan a los insectos. ¿En qué hábitat, en qué lugares encontramos este tipo de plantas? ¿Podrían estar en nuestros jardines? Estas plantas sí pueden existir en nuestros jardines y lo que encontramos principalmente en algunos viveros aquí a nivel nacional son plantas que son traídas del sur de Asia. Sin embargo, sí existen plantas nativas aquí de Costa Rica que ¿Son carnívoras? Son carnívoras. Las podemos encontrar, por ejemplo, en el Cerro de la Muerte, en las turberas, que son un ecosistema bastante amenazado. En el área del Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte y los Quetzales, logramos encontrar en un hábitat muy sensible, logramos encontrar estas especies. En algunos casos son muy pequeñas y tuvimos que utilizar para algunas de estas tomas cámaras especiales Claro. para poder magnificar algunas de estas plantas. Pero sí podemos encontrarlas, digamos, hay una que se consigue, digamos, la que cierra así sus hojas, esa se consigue, digamos, en los viveros aquí en Costa Rica. Y, De y hecho, es son sí, coleccionable. ornamentales, sí. Se pueden utilizar con propósitos ornamentales. Mucha gente las utiliza, digamos, en la casa como un atractivo Claro. adicional, ¿verdad? Vengan a mi casa que tengo una planta carnívora. Carnívora. y les pongo realmente son insectos. Compré unas moscas. Ya le doy a comer, así que no se preocupe. Las alimentan, de hecho, con moscas y con algunos insumos que huelen un poco feo para que atraiga moscas y así es como se alimentan. Pablo, y por ejemplo, esas plantas, estábamos viendo en la nota que tienen sensores. Si uno pone el dedo, ¿verdad? Y toca la parte interna de la hoja, puede ser que a uno crea que es un insecto Claro, y cierre. hay varios mecanismos. Ese es uno de los mecanismos que utilizan para atrapar a sus presas, por decirlo así. Inclusive mucha gente lo hace, digamos, para demostrarle, digamos, a la ¿Cómo gente cierra? cómo cierra. Sin embargo, eso demanda mucha energía para la planta. Entonces ella, normalmente uno no lo está haciendo constantemente porque ese abrir y cerrar, pues hace Las que la debilita. planta consuma mucha energía y ellos consumen o necesitan reponer esa energía a través de más insectos. Entonces es algo muy laborioso para la planta. Y ya en la realidad, ¿qué papel tienen las plantas carnívoras? Hay varios papeles, digamos, hay muchas cosas que las plantas carnívoras hacen por el ser humano, pero podríamos hablar, y como hablamos en la nota, hay proyectos muy innovadores que lo que tratan de hacer es utilizar estas plantas para poder limpiar aguas grises. Entonces, en San Vito de Cotobruz las están utilizando con ese propósito. Sin Wow. embargo, también sirven para poblar suelos muy pobres en algunos elementos que son necesarios para las plantas. Por ejemplo, ellas solo viven en ecosistemas muy áridos, digamos, muy ácidos y que tienen muy poco nitrógeno. Donde no crece nada donde más. no crece nada más, una planta carnívora podría vivir. ¿Por qué? Porque la planta carnívora no está obteniendo la mayor cantidad de sus nutrientes de la tierra, sino que los está obteniendo a partir de las presas que está consumiendo. ¿Cuánto dura el insecto en descomponerse adentro? Es una cuestión de días, digamos, las que utilizan, por ejemplo, agua o líquidos, digamos, hay unas que son como una trampa de agua, digamos, que es como una vasija donde se acumula el agua, el insecto llega, anda por ahí, no puede salir, cae al agua, es una trampa de agua y ahí dura algunos días, digamos, en descomponerse. Es una cuestión, digamos, relativamente sencilla de pocos días. Y Pablo, ¿no podría utilizarse, digo, en la lucha, en la campaña contra el dengue, no podría ser también, digo, Buena algún idea. aliado? Claro, digamos, esa es una hipótesis, digamos, que estaban hablando algunos científicos de la OET en San Vito de Ajá. Cotobruz, estábamos comentando, alguien decía que si acumulan agua no podrían ser más bien un vector
del dengue. Pero bueno, son plantas carnívoras y más bien se comen el Sí, dengue. claro, lo destruyen. Exactamente. El dengue se ha dispersado a través de nuestro país en gran medida a causa, digamos, del cambio climático y la falta de cobertura boscosa que ha hecho que nuestro planeta sea un planeta pues un poco más caliente cada vez. Encontramos el dengue desafortunadamente en elevaciones más altas cada vez y eso representa un riesgo y los científicos tienen que volverse mucho más creativos para Claro. tratar de buscar soluciones que vayan directamente a solventar. Un este control problema. biológico sería genial. Un Así. control biológico. Sí. Así Bien, es. muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Pablo Pablo. Elizondo, A la investigador orden. del INVIO, que Gracias, siempre Lili. nos sorprende con estos temas tan maravillosos. Gracias.